Bienvenidos, señores, qué gusto saludarles. Bienvenidos todos acá a esta certificación. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Pierre? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a todos. Espero que estén teniendo excelentes resultados. Carolina Ramírez, no ha de ser tu nombre, pero bueno, bienvenido igual. Andre, Jazz, Angie, bienvenidos todos. Hoy tenemos la clase de lo que igual les habíamos ofrecido. Tenemos la clase sobre el tema de la importancia que es tener una empresa, ya sea una compañía limitada, una sociedad anónima o cualquier otro tipo de figura, pero principalmente una empresa jurídica legalmente constituida para sacar beneficio en el tema de nuestro emprendimiento. ¿Sí? Este tema es muy, pero muy importante y lo puse como clase ya de experiencia de que yo he asesorado a algunos emprendedores y me han dicho cosas como, es que yo no constituyo una empresa porque no quiero gastar más. Es que yo no quiero incluso y para que vean la mentalidad, ¿no? Un estudiante me dijo, no, es que yo ya no quiero facturar más porque si es que paso más de $40,000 de facturación al año, voy a tener que declarar impuestos. Señores, el tema del emprendimiento, y luego lo van a hablar también conmigo, en esta primera parte he invitado a unos expertos en el tema, especialistas en el tema. Acá está José Luis Cuesta, que es un gran amigo mío y ya tenemos una relación laboral de aproximadamente 14 años. Él fue quien me ayudó a constituir mi empresa, mi primera compañía a tiempo, hace más de 14 años acá en el Ecuador. Entonces, ellos incluso trabajaron conmigo, fueron mis asesores durante un par de años, algunos años, fueron mis asesores legales y también parte del tema de tributación que incluso también vamos a hablar el día de hoy. Él tiene, con otros socios, tiene una empresa, un estudio jurídico de abogados. Entonces, por eso yo hablé con José Luis para que nos ayude en la clase de hoy. Y él también está acá con su equipo de trabajo. Entonces, primeramente, bienvenido, José Luis. Muchas gracias por estar acá. Gracias por ayudarnos en esta clase. También a tu equipo de trabajo. Gracias, Pris. Gracias por estar acá. Gracias a Renata. Muchas gracias por compartirnos la información. Como les digo, ya está planificado lo que les vamos a compartir el día de hoy. Y lo importante, que se den cuenta lo importante que es migrar a tener una empresa legalmente constituida, tanto en el tema legal como en el tema tributario. Entonces, yo no les voy a quitar más el tiempo a los expertos del día de hoy. Y luego sí vamos a continuar en una segunda parte de la charla ya conmigo para contarles más historias y de lo importante que es tener una compañía legalmente constituida, una compañía jurídica y no trabajar solo con nuestro nombre personal o incluso hacer mal las cosas. Entonces, bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias. Qué gusto, te doy la palabra. Gracias, Roberto, y gracias al público presente. Realmente es muy placentero estar en este tipo de charlas y obviamente colaborando de la mano de nuestro directo amigo Roberto y su negocio. Y solamente le hago memoria que no solamente le ayudamos a constituir a tiempo, sino también a la misma IGMA World. Así es que le hemos servido, hemos tenido el honor de servirle. Y ahora, dado el tema de la pandemia, también hemos estado incurriendo en esta suerte de webinars o conversatorios muy útiles para poder tener a la gente más próxima y ayudarles a entender el mundo jurídico de las compañías, ¿no? Queremos proponerles hacer una presentación muy breve de lo que hoy por hoy está de moda, que es el tema del emprendimiento, atado a una nueva modalidad de sociedades, que es la sociedad de acciones simplificada. Ustedes habrán escuchado siempre de las famosas compañías anónimas, las compañías limitadas. Hoy por hoy, desde febrero acá, existe una nueva figura que se llama la SAS, de la cual Renata les va a dar una visión general. Luego nos podemos hacer una suerte de foro para discutir algunos temas. Con este breve preámbulo, pues le doy la palabra a Renata y te pediría, Roberto, si le puedes compartir el control para que puedas subir la presentación. Sí, lo puedo compartir. Muchísimas gracias, pues, José Luis, por tu presentación, a Roberto por sus generosas palabras para con la firma. Y bueno, ¿qué tema? Este es un tema realmente muy importante, muy interesante. Creo que parte de empezar un negocio, un emprendimiento, es justamente empezar con las formalidades del caso, porque pues le da al negocio un mayor sentido y sobre todo una mejor organización.
porque lo que sí sucede en muchos de los casos y que hemos podido evidenciar con algunos clientes, pues es que justamente esta combinación o esta idea de no constituir compañía porque es caro o porque significan trámites, y etcétera, y quedarse con la actividad comercial a nombre propio, pues a la final genera justamente confusión con deudas personales que no tienen precisamente que ver y tienen relación con las deudas y obligaciones que adquiere el negocio en sí, mi actividad económica en particular. Creo que es una de esas son las principales ventajas de constituir una compañía. Les voy a poner un ejemplo que es propio. Mi hermana y mi madre pues tienen ellas una pastelería, que es una pastelería online, ahora como se maneja la mayor parte de cosas. Y pues una de las principales cosas que pensamos el día que ellas decidieron emprender fue hagámoslo y hagámoslo bien. Hagámoslo desde una figura que sea formal y sobre todo que nos permitan a nosotros como accionistas, como socios, poder diferenciar lo que es el negocio de la que es mi actividad personal. En el Ecuador existen varios tipos de compañías. Dos son las tradicionales y las más utilizadas, que son la sociedad anónima y la compañía de responsabilidad limitada. La compañía de responsabilidad limitada, pues quiero hacer una breve referencia, es aquella en la que importa quién es o quiénes forman parte de la compañía. Ese es el elemento principal de la compañía y por tanto cuando yo quiero hacer alguna modificación, especialmente en quienes forman parte de la compañía, pues necesito la autorización del resto de socios. Mientras que la sociedad anónima, allí lo más importante es el capital, es decir, el valor, el aporte que puede entregar una persona, independientemente de quién sea, a la sociedad. Y pues ahora tenemos una sociedad que a mí particularmente me gusta mucho, me entusiasma demasiado hablar de esta sociedad, que es la sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capital de naturaleza mercantil que una vez que se constituye forma una persona jurídica independiente de sus accionistas. Y pues sus accionistas tienen responsabilidad limitada salvo pacto en contrario. Este elemento de la responsabilidad limitada es uno de los elementos principales por los cuales una persona constituye una compañía. ¿Y qué significa responsabilidad limitada? Significa que yo, como socio o accionista de una compañía, invierto una cierta cantidad de dinero y cuando la compañía pues se encuentra en problemas, yo no voy a responder por más allá de lo que yo aporté. Entonces, eso significa responsabilidad limitada y realmente esta es una de las razones más importantes por las cuales se constituye una compañía. Esta sociedad por acciones simplificada, pues, es una sociedad que se puede constituir con uno o más accionistas, que esto es nuevo, esto es interesante también porque eso quiere decir que yo, Renata Medina, puedo tranquilamente constituir una compañía para mi emprendimiento. Esta compañía no tiene un capital mínimo, es decir que bien, no va a sonar formalmente bien, pero si fuera del caso, pudieron iniciar una compañía con un capital mínimo de 10 o 20 dólares sin ningún inconveniente porque no tengo limitación legal, como sí sucede, por ejemplo, con las compañías de responsabilidad limitada, cuyo capital mínimo es 400, y las sociedades anónimas, cuyo capital mínimo es 800. Otra ventaja, y sobre todo creo que y por lo cual esta figura de la SAS es la compañía ideal para los emprendimientos, es porque no necesito incurrir en gastos para su constitución. ¿Por qué? Porque se constituye a través de documento privado y quien hace el control de legalidad para que esta compañía nazca a la vida jurídica, pues es la Superintendencia de Compañías. Y la Superintendencia de Compañías no cobra ninguna tasa para su inscripción. Ni de los nombramientos, ni de los actos societarios. Hasta el momento. No sabemos qué pueda pasar en el futuro, pero hasta el momento, pues, el costo de la compañía para su constitución realmente es cero. Y otro tema muy importante es la flexibilidad en la forma y en la estructura.
de la compañía. Eso lo vamos a ir viendo un poco más en detalle adelante. Como les decía, los accionistas de la compañía tienen responsabilidad limitada, salvo que exista pacto en contrario. Es decir, que si los socios o los accionistas pues decidimos, podemos renunciar a este tema de la responsabilidad limitada y en este caso pues responderemos solidariamente de las obligaciones que adquiera la compañía. Anualmente la compañía, como toda compañía constituida en el Ecuador y bajo la supervisión de la superintendencia, pues tiene que presentar los informes de los administradores, de los comisarios, en el caso de que exista un órgano de fiscalización, auditoría externa, etc. Esa es una obligación que tendremos que cumplir anualmente. Esta figura también nos permite pues excluir a los accionistas cuando se cumplen ciertos requisitos, ciertas causales, y pues se hará bajo la resolución de la Asamblea o la Junta General de Accionistas. Los conflictos de este tipo de compañías pueden acordarse que se resuelvan a través de mediación y arbitraje, y pues justamente esta particularidad deberá constar en los títulos de acciones. Si bien estas compañías son muy laxas en la mayor parte de sus disposiciones, pues estas compañías no pueden ejercer actividades como las operaciones financieras, ingresar al mercado de valores, prestar servicios de seguros, y tampoco aquellas que la ley determina un tratamiento especial, como por ejemplo el caso de las compañías de seguridad privada. Por ejemplo, si yo quiero iniciar una compañía de seguridad privada, pues tengo que cumplir lo establecido en la ley, y en ese caso, pues no puedo constituirme a través de una SAS, sino tendrá que hacer a través de una compañía de responsabilidad limitada. Estas compañías lamentablemente no pueden participar en el catastro público de mercado de valores ni cotizar en bolsa. Sin embargo, obviamente habrá mecanismos para en algún momento que yo opte por esta opción, pues transformar mi compañía a una sociedad anónima y participar del mercado de valores. Estas compañías pues me permiten que el objeto social sea indeterminado. ¿Qué quiere decir que el objeto social sea indeterminado? Estamos muy acostumbrados a ver compañías en las que la actividad económica pues está claramente detallada, es decir, decimos que va a prestar servicios de asesoría en tal o cual campo, que se va a encargar de la importación, fabricación, distribución, comercialización de tal o cual bien o servicio. Pero en este caso, las SAS nos permite tener un objeto social indeterminado, y eso quiere decir que voy a ejercer las actividades civiles y mercantiles lícitas en el Ecuador. Así de amplio sería un objeto social de una compañía SAS. No será recomendable en todos los casos, sin embargo, pues esto ya le da mayor flexibilidad a los negocios y a los nuevos emprendimientos. La duración de este tipo de compañías puede ser indefinida. Antes, pues, las compañías tradicionales, que son las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, pues tenían la obligación, o tienen la obligación, pues, de definir un tiempo de duración. Hay mucha libertad, por ejemplo, en fijar la estructura administrativa. No es al acuerdo de cada uno de los socios o accionistas de la compañía. El representante legal puede ser designado por la Junta General o puede ser el accionista único de la SAS. No se requiere de un administrador suplente, que es algo que estamos acostumbrados a ver en las compañías tradicionales. Siempre la figura, por ejemplo, del gerente general o el presidente, es decir, que siempre se nos da de cierta forma, pues, obligado a mantener a un representante legal y a alguien que supla sus funciones. En este caso, ya no es necesario tener esta estructura. Y tampoco requieren órganos de fiscalización. Por ejemplo, las sociedades anónimas, pues, me obligan a tener a un comisario, que es un órgano de fiscalización. En este caso, pues, no requiero, salvo que exista acuerdo entre las partes. Los aportes los aportes de capital que pueden realizar los accionistas pueden ser en numerario o en especie. Cuando los aportes se realizan en numerario, pues pueden los accionistas acordar, pagar, establecer condiciones para el pago de este capital, y estas condiciones este capital puede ser pagado en un máximo de 24 meses. Esto es
nuevo, puesto que las compañías tradicionales me limitaban, me decían, si voy a constituir una compañía de responsabilidad limitada, tengo que pagar como mínimo un 50% y el otro 50% en un año. O en los casos de sociedades anónimas, un mínimo del 25% y el otro 75% en un máximo de 2 años. Aquí tranquilamente pudiéramos acordar pagar el 5% en el inicio, el 1% en el inicio y el resto en 24 meses. O fijar a través de ciertas condiciones para ir pagando el capital social de la compañía. También pueden aportarse el capital en especie, es decir, puedo aportar un auto, puedo aportar maquinaria o puedo aportar un bien inmueble. En el caso de aportar bienes inmuebles, allí sí, pues la compañía generará un cierto costo para su constitución porque allá en ese momento tengo que constituir la compañía a través de escritura pública. Sería la única excepción para hacerlo. Las acciones de esta compañía pueden ser ordinarias o preferidas. Y todas las acciones, sean ordinarias o preferidas, son nominativas. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando yo soy socia de una compañía, a mí me entregan un título, así como la escritura de mi casa, pero este es un título de acción, en donde dice que yo tengo tal cantidad de acciones. Entonces, ese título está a mi nombre personal y por eso se llaman acciones nominativas. Estas, como les digo, pueden ser ordinarias o preferidas. Son ordinarias cuando me dan derecho de voz, voto y obviamente derechos económicos. Mientras que las preferidas son aquellas que tienen una preferencia en derechos económicos y no tienen ni voz ni voto. Las acciones ordinarias además pueden dividirse y pueden clasificarse por series. Y pues justamente clasificar por series a estas acciones lo que me va a permitir es regular los derechos políticos de la compañía. Es decir, que podrán haber y existir ciertos acuerdos entre los socios o los accionistas para fijar series de acciones y determinar ciertos derechos políticos. Algo que es muy interesante en este tipo de compañías es la forma de transferencia de acciones. Lo más común en la transferencia de acciones de SAS, pues es que se transfiera por acto entre vivos. Es decir, que yo transfiero libremente con la firma de la nota de endoso del título. Sin embargo, este tipo de compañías, por justamente la estructura que buscan y por la flexibilidad que tienen, lo que busca es que se pueda también, cuando existe acuerdo de los accionistas, lo que permite es que se pueda restringir la negociación de estas acciones. Estas restricciones a la negociación, pues, tienen un límite máximo de 10 años que puede ser renovado por los socios o los accionistas. Y como les digo, puede ser sometido también a un pacto o a una condición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para ejemplificar y que esto sea más claro todavía? Yo me reúno con otras 3 personas y lo que acordamos, por ejemplo, es que se restrinja la forma de ceder las acciones y que se solicite la autorización del 100% de la unanimidad de los accionistas para poder ceder. También puedo fijar condición y puedo decir que no puedes ceder tú las acciones o no puedes entregar las acciones de la compañía si no me pides a mí primero autorización o no me las ofreces a mí. Y si no me las ofreces, pues no las podría ceder. Entonces, cualquier tipo de pacto o condición puede establecerse en estos casos. De igual manera, por ejemplo, cuando esto pasará únicamente cuando tenga compañías extranjeras como socias o compañías nacionales como socias de compañías de SAS, pues lo que se puede también establecer es que ellos tengan la obligación de informarnos cuando en estas compañías accionistas pues exista algún cambio de control. Las SAS pues permite libremente realizar acuerdos parasociales y acuerdos entre los accionistas que para que sean oponibles tienen que ser conocidos y puestos a disposición de los administradores y socios de la compañía. Que esto justamente era en las compañías tradicionales pues una limitante, porque no había esta facilidad y esta amplitud para celebrar acuerdos entre socios o accionistas. ¿Qué será recomendable cuando ciertos de estos acuerdos no convengan que se puedan visibilizar en los estatutos o cuando sean acuerdos que no los celebramos el 100% de los socios o accionistas, sino por grupos?
de accionistas tal vez mayoritarios, minoritarios, pero en todo caso, pues ahora hay esta flexibilidad. La SAS es una compañía que está sujeta a la vigilancia de la superintendencia y por tanto, pues cualquier acto societario, es decir, una reforma de estatutos, transformación, escisión, aumento, disminución de capital, fusión, tendrá que ser aprobado o tendrá que pasar por un control de legalidad de la superintendencia. Como les decía, estas compañías pueden transformarse, es decir, una SAS puede transformarse en una compañía de responsabilidad limitada o en una sociedad anónima, así como una compañía anónima o una compañía de responsabilidad limitada puede transformarse en una SAS. De igual manera, pueden, como cualquier otra compañía, realizar cualquier tipo de reforma o acto societario que esté permitido por la ley. No existen restricciones. Algo que es también muy interesante y las cláusulas, las causales, perdón, de disolución de pleno derecho y las causales de disolución, pues las veremos rápidamente y sobre todo las más importantes y las más llamativas. Es una disolución es una causal de disolución de pleno derecho de una SAS, pues la falta de presentación de la información anual por 3 años consecutivos. Actualmente, pues sucede que las compañías entran a un proceso de inactividad y luego de no superar este proceso de inactividad, pues la superintendencia declara la disolución y la liquidación de la compañía. En los casos de las SAS, pues si en 3 años consecutivos no se presentó la información anual, pues inmediatamente entraré en un proceso de disolución y liquidación. De igual manera, pues la compañía se disolverá de pleno derecho cuando venza el plazo de la compañía, en el caso de que haya sido fijado, y cuando exista un auto de quiebra. Por su parte, en cambio, son causales de disolución, es decir, que la superintendencia de compañías tiene que informar a la compañía a través de una resolución que la compañía entró en esta causal de disolución y que va a entrar a este nuevo proceso de vida hasta llegar a ser cancelada cuando existe la imposibilidad de cumplir con el objeto social o cuando el objeto social ya se cumplió. Es decir, por ejemplo, si constituye la compañía para un proyecto en específico, ya se cumplió ese proyecto y pues es necesario ya matar a la compañía. Cuando existe alguna contravención por la ley, cuando no se superen las causales de intervención, cuando no se paguen los honorarios al interventor, cuando se impida a la superintendencia realizar su trabajo de control y cuando existan, y esta es la más, creo que es una de las causales más llamativas y más importantes, es cuando exista la pérdida del 50% o más del patrimonio. Y existe una exoneración cuando yo constituyo la compañía dentro de los 5 primeros años, si caigo en una si tengo pérdidas por más del 50%, pues no voy a entrar en la causal de disolución. Será a partir del 6º año que entraré en la causal de disolución. Y este tema es importante, es interesante porque las compañías tradicionales lo que me dicen es que las pérdidas no pueden exceder el 60% del capital y de las reservas. En cambio, aquí es mucho más amplio porque aquí tomo en cuenta el patrimonio. Entonces, las pérdidas, la compañía podrá tener pérdidas del 50% más del total de su patrimonio, que hace que el modelo de las SAS sea mucho más atractivo. Creo que esto sería la información general y más importante sobre las SAS, que son estas nuevas formas de organización societaria y sobre todo que permiten que un emprendimiento se organice de forma formal y sobre todo de forma más rápida y económica también. Excelente, gracias Renata. Yo tengo una pregunta. No sé si es que se me pasó. ¿Existe un capital mínimo de constitución? No, no existe un capital mínimo de constitución. Y también decías que es ilimitado, por tiempo ilimitado. Exactamente, es también por tiempo ilimitado, es indefinida. Y tampoco lo puedo crear con una sola persona. La puedo crear con una sola persona. Y también dijiste que puedo, por ejemplo, mi compañía limitada actual la puedo convertir en SAS. Exactamente, sí. Puedo transformar a mi compañía limitada en una SAS. Espectacular. O sea, el modelo Sí, realmente es un modelo
flexible, laxo, por eso es que creo que hasta se me nota el entusiasmo con el que hablo, le tengo pasión a este modelo, porque realmente me parece que es la forma en la cual los negocios pueden hacerse de forma más rápida y viable. Una consulta, aproximadamente ¿qué tiempo lleva constituir una empresa de este tipo, una SaaS? De la experiencia, porque hemos ya constituido en la firma aproximadamente, al menos yo tengo constituidas aproximadamente 4 compañías de estas ya, aproximadamente duran entre 5 y 8 días laborables. Excelente. Uf, José Luis, yo me acuerdo cuando constituimos a tiempo, luego IGMA, en realidad me ha ayudado a crear algunas empresas, a cerrar otras, y esto está mucho más fácil, más rápido. Así es. Igual con este modelo yo siempre les incentivo a todos que constituyan una empresa, ¿no? Y ahora es mucho más fácil, más económico y más rápido. Aquí en México acaba de entrar esa modalidad hace como 2 años. Yo constituí mi empresa así en una SaaS, pero la empresa de coaching la constituimos en 4 horas vía online. Nos ahorramos lo que es el acta constitutiva, que eso cuesta aquí en México como $500 con un notario. Metimos los socios, lo único que tenía que ser que los socios tenían que estar dados de alta en Hacienda, en el SAT, con sus firmas electrónicas. Todo inmediatamente, como en 4 horas la hicimos online. Bueno, mi departamento de contabilidad, y nos ahorramos un montón de gastos, y ahí metimos toda la parte de coaching, y esa es la parte, la marca empresarial que tengo, ¿no? Pero sí es una modalidad extraordinaria el SaaS. Excelente. Y también incluso este tipo de empresas, por ejemplo, nosotros estamos averiguando, y obviamente nos cayó el tema de la pandemia, pero nosotros íbamos a abrir en Colombia, y también hay un modelo muy similar. En Perú también hay un modelo muy similar. Entonces, a la final esta información sirve para las personas de toda América Latina, y obviamente en la segunda parte donde yo también voy a hablar, les voy a hacer algunas recomendaciones de este tipo de empresas. Renato, una última pregunta de mi parte. Tú dijiste que hay como tener socios que sean, por ejemplo, solo capitalistas y que no tengan voto. Así es, pues la compañía pues tiene esa flexibilidad. Creo que José Luis puede ampliarles este tema que también es muy interesante. Lamentablemente les tengo que dejar, pues tengo un tema ya agendado con anticipación. Les agradezco muchísimo la atención. Les dejo en manos de José Luis, que es otro experto en este tema. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. José Luis, cuéntenos. Sí, a ver, tradicionalmente tú tenías en los estatutos de una compañía las acciones de clase A o clase B. Ahora se las llama ordinarias y preferidas. Esta distinción básicamente la das para tener un nivel de un tipo de socio que sea realmente aquel que gobierna o se establece o se empodera del negocio, y otros que simplemente tú puedes decir, necesito una inyección de capital, pero no vas a controlar mi compañía. Entonces, es un asunto totalmente versátil, esto que ha referido Renata en una pastilla de media hora y que lo ha hecho con solvencia. Creo que rompe el paradigma de lo tradicional, de lo que comentaba Manuel en México, pues es así. Los costos a nivel de la región ha hecho que las autoridades de los gobiernos regresen a ver a esta opción, modalidad de compañía que son las SaaS, en Colombia desarrolladas con potencia, porque ahí también tú constituyes una compañía en un día. Acá en el Ecuador ha llegado con un poco de retardo, pero ya está. Entonces, un asunto que quizás faltaba apuntalar en el tema de Renata es que tú puedes integrar al estatuto social o al contrato social, que además lo haces por un contrato. O sea, no necesitas ir a una notaría, lo haces por un documento privado. En otras palabras, es la integración de un acuerdo parasocial o un acuerdo de accionistas, como lo llamamos nosotros. Entonces, ese acuerdo de accionistas puedes tú fijar un sinnúmero de temas o de elementos basados en autonomía de la voluntad, de cuáles son las reglas de entrada, cuáles son las reglas de salida, qué pasa si la compañía entra en causal de disolución, qué pasa si el día de mañana un socio se va afectado en un tema personal y también le impacta a la compañía. Es decir, tienes una infinidad de cosas para poder darle dinamia a ese corte a medida
Y obviamente, más allá de los costos, tú tienes una empresa ahora sí, o una modalidad de empresa que ahora sí te puede ayudar y no tener que estar preocupado tanto de los costos. Y ahí viene también un asunto que creo que fue el inicio de esta conversación, que es el tema de la formalidad. ¿Y a qué me refiero brevemente con esto antes de también pasar a la exposición de Priscila? Cuando tú tienes un negocio y eres persona natural, al menos aquí en el Ecuador, y compites en un negocio, en la entrada a un negocio, frente a una compañía, en una licitación, gracias, obviamente van a ver lo formal frente al informal. Eso le acaba de pasar, inclusive en temas de líneas de crédito, un negocio que nosotros manejamos de venta de comidas, un negocio muy tradicional de la ciudad de Quito, de comida criolla quiteña, que por temas de la pandemia fue a tocar la puerta de una institución financiera para generar músculo en un préstamo, un músculo financiero, y le dijeron, ¿quién es el que está detrás de tu negocio? Pues resulta que es una señora, que es la que fundó el negocio, ya tiene 90 años y por riesgo y por un due diligence que le hace el banco a la dueña del negocio, dijo, no, yo no le puedo dar el préstamo, primero eres persona natural y luego tiene la dueña 90 años, el día de mañana muere, ¿quién me va a pagar el crédito? Entonces, la misma gente del banco le dijo, vea, ¿por qué no se constituye en una compañía? Y ahí es donde nos llama el cliente, y esto lo hemos dicho desde hace tiempos, y el cliente no nos hizo caso sino hasta ahora, y dijo, ahora sí me quiero transformar en compañía, y ahora son unas SAS. Regresó al banco, está haciendo ya el due diligence como empresa, y ahora le van a dar un crédito, porque de alguna manera ya vieron una formalidad en su negocio. Entonces, solo partiendo de la formalidad, solo partiendo de un posicionamiento en el mercado, de obviamente puedes tener socios y demás, y de tu posicionamiento de marca, de tu nombre, de lo que corresponda, la SAS definitivamente se convierte en un mecanismo y una modalidad idónea para hacer empresa en el país. Excelente, muchas gracias, José Luis. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la voz a Pris. Yo tengo una pregunta, Roberto. Claro. Primero, yo nunca he tenido una compañía, nunca he formado una compañía ni una sociedad de hecho, pero estoy por hacerlo justamente en estos últimos días que ya hemos venido trabajando en el tema de emprendimiento y a ver cómo lo hacemos. Entonces busqué por ahí algunas personas que quieran invertir y ya estamos en estos últimos días, se cuadró todo. O sea, les digo, mira cómo yo llego y justo me toco con este tema, el universo se está alineando por todos los lados. En línea, claro. Entonces, qué chévere. Más bien, me gustaría quedarme con sus datos, número de teléfono, alguna cosa, para tener ese como consulta o que nos ayuden con ¿qué sería? Con la formalidad para nosotros poder realizar la sociedad, ¿no? Porque estábamos pensando y hablando con la contadora si hace una sociedad de hecho, si hace una compañía limitada, que cómo empezamos, después tenemos a las super de compañías encima, eso. Y sí tengo una duda que es como personal. Si es que hay un representante legal y ese representante legal tiene otros negocios, ¿cómo influye eso contablemente para que las dos cosas no se mezclen? A ver, primero, con gusto, sí, ¿Me permite adelante. darle este contacto al grupo para que tenga? Sí, es justo, les iba a compartir en los datos de la oficina, igual al final de la presentación Priscila les va a dejar los datos del Exim, pero ya los pongo por mensaje y con todo gusto, El contacto, sin ningún compromiso. Pero bueno, a ver, el tema de la gerencia general, normalmente lo que sucede aquí en el Ecuador es que tú le entregas un nombramiento que es un poder general al representante, pero y te quedas simplemente con ese papel. No fijas a través de un contrato de administración de negocio, de mandato, de servicios, cuáles son las reglas generales de la actuación del gerente general. Y eso es lo que nosotros siempre recomendamos, no solamente en una SAS, sino bajo cualquier modalidad donde un representante legal se empodera de un negocio. Tú estableces en un contrato, como cuando haces un contrato con tus trabajadores, en este caso es un contrato de prestación de servicios, cuáles son las reglas, como por ejemplo los términos y condiciones económicas, un tema de un indemnity. El indemnity para mí es vital en ese tipo de contratos porque de alguna manera le protege tanto a la empresa como al representante legal. ¿A la empresa en qué sentido? En que se dice expresamente que si el representante legal por otro tema, por asuntos ajenos a la compañía, porque él tiene otros negocios, porque él tiene otros temas, otras coyunturas, o el día de mañana simplemente entra en un tema de corrupción,
él tiene la obligación de dejarle limpia a la compañía. Es una obligación vital que él se compromete con la compañía. Y del otro lado lo mismo, si el día de mañana la compañía falla porque los accionistas decidieron dejar ahí, digamos, a la deriva el negocio y el gerente general se compromete personalmente por cuestiones de la empresa, lo mismo, aplicas la cláusula, ejecutas la cláusula del indemnity y le dices que, por ejemplo, la compañía asumirá los costos de abogados, asumirá las multas, que soporte a título personal el gerente. Ejemplo, con el IES, tú cierras la compañía, inclusive vuelves a cerrar la compañía o le matas a la compañía. Y el día de mañana te llega una notificación del IES y dice, ha habido una declaración que no se pagó de aportes a la Seguridad Social Pública en el Ecuador y debe la compañía, aun cuando ya está muerta, $2,000 al IES. ¿A quién le van a perseguir y a quién le van a cobrar? Es el representante legal. El representante legal tendrá que sacar de su bolsillo, pagar al IES y luego reclamar a la compañía y decir, ustedes, cuando yo fui gerente general, firmaron un contrato conmigo y esto extiende temas posteriores, inclusive al cierre de la compañía, devuélvanme mis $2,000. Entonces, para que entiendan un poco cómo funciona el indemnity. Más allá, vuelvo y repito, de los plazos, de las condiciones, de los objetivos, tú puedes establecer y decir, yo tengo inclusive un tema de retribución, tú ganas un fijo y un variable por metas, pero lamentablemente en nuestro medio el 90% de las compañías emiten el nombramiento, se quedan con el nombramiento y ahí se quedó el tema. Lo importante es hacer un contrato paralelo al nombramiento. Gracias, José Luis. Entonces, no sé si le damos el paso para Priscila también que nos amplíe en cambio los beneficios tributarios al tener una compañía jurídica. Muchísimas gracias, Roberto. Buenas tardes con todos los asistentes. Mi nombre es Priscila Armijos, abogada asociada de Lexima Abogados. Para nosotros es un gusto muy grande poder compartir con ustedes, emprendedores, justamente la normativa ecuatoriana que les ampara. Por favor, si me permiten habilitar la presentación para compartir pantalla. Sí, debes tener permiso. Ahí vamos. Pantalla. Y vamos con esta presentación. Nosotros hemos preparado justamente una explicación referente al régimen jurídico para los emprendedores en el Ecuador a la luz de la expedición de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación que se promulgó el pasado febrero de este año. Y con la novedad de que contamos con el reglamento a la ley de simplificación, que es una ley anterior que se expidió en noviembre, pero que está muy relacionada con este tema del emprendimiento. Ahí estamos. Bueno, nosotros hacemos la presentación de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, como se mencionó, publicada en febrero del 2020, en el cual se van definiendo cuáles son el concepto de emprendimiento y de innovación, que muchas veces escuchamos, tengo un nuevo emprendimiento, estoy repotenciando mi emprendimiento, tengo una idea innovadora que va a cambiar un proceso de producción. Pero en esta ley ya tenemos una definición legal de lo que es un emprendimiento, una innovación y qué se constituye como un emprendedor. Tenemos que los emprendimientos son proyectos con antigüedad de hasta 5 años y que la innovación es un proceso creativo o que replantea lo ya existente. Para constituirse como un emprendedor, la persona natural o jurídica tiene que tener hasta 49 trabajadores y ventas anuales menores a 1 millón, también considerando los 5 años máximo de vigencia. Superados los 5 años, pues ya no se constituye en un emprendedor, sino que ya cambia a una categoría en el ámbito jurídico tributario de un contribuyente general. También tenemos esta nueva figura del Registro Nacional de Emprendimiento, que es una plataforma administrada por el Ministerio de Producción, que también se constituye como una guía nacional de emprendimiento, que es la ventana al exterior. ¿Y por qué digo la ventana? Porque el Ministerio de Comercio Exterior promociona todos aquellos emprendimientos que se encuentren inscritos en este registro nacional. También tenemos beneficios relacionados con propiedad intelectual
y todos los contemplados en el Código Ingenios, protección de marcas y todo lo relacionado a propiedad intelectual. ¿Por qué es importante inscribirse en este registro? Lo ya mencionado, cuentan con la promoción del Ministerio de Comercio Exterior y sobre todo por el tema de liquidez que se puede dar a las compañías o personas naturales constituidas como emprendedores. ¿A qué nos referimos con liquidez? Justamente esta ley de emprendimiento determina que los clientes, digamos así, de los emprendimientos inscritos en este registro, si no cubren sus deudas facturadas hasta el día 30 de la fecha de emisión de la factura o comprobante de venta, se reconoce el pago de una tasa de interés activa del Banco Central para inyectar liquidez al emprendedor. En palabras un poco más sencillas, sus clientes tendrán hasta 30 días para cubrir sus facturas sin que se les cobre este interés adicional ilegal. Ustedes también, del otro lado, si son proveedores o acreedores de emprendimientos, pues tendrán la obligación de pagar dentro de los 30 días para que no se les sume esta tasa de interés. El único fin es justamente que no dejar sin liquidez a los emprendimientos. ¿Cuáles son los mayores aportes que dan al emprendimiento en esta ley? Justamente se los ha categorizado como el apoyo al emprendedor en 4 grandes ramas. En condiciones laborables, en temas de propiedad intelectual, en permisos sanitarios o temas de regulación y en contratación pública, si es uno de los fines, ser un proveedor del Estado. En temas de condiciones laborales, el emprendedor es también empleador. Y aquí la normativa lo que constituye es justamente la expedición de jornadas parciales, no las reguladas hoy por el Ministerio de Trabajo, una modalidad un poco más flexible y diferenciada de afiliación. Y con flexible no queremos decir que haya un retroceso en los derechos de los afiliados, sino que no sea el régimen tan rígido como el de una compañía mediana o grande. Sin embargo, hasta el momento no tenemos todavía la normativa secundaria emitida por el Ministerio de Trabajo o del IES que ya contemplen la figura de estas jornadas parciales o afiliaciones parciales. En cuanto a propiedad intelectual, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales debe de igual manera regular a través de su normativa secundaria procedimientos y tasas flexibles y adaptadas para el emprendimiento. En cuanto a permisos sanitarios, la Agencia de Regulación y Control Sanitaria deberá viabilizar de manera más corta la emisión de estos certificados de control sanitario, de los permisos sanitarios comúnmente conocidos, sobre todo para temas de alimentos procesados, cosméticos o productos higiénicos que, de acuerdo a las estadísticas, son en el Ecuador los mayores emprendimientos que se realizan. Y en temas de contratación pública, pues los parámetros para evaluar y calificar a los proveedores que se encuentren calificados como emprendedores deben ser flexibles a aquellos que no sean emprendedores o que ya sean sociedades con trayectoria en el mercado. En cuanto a los beneficios tributarios, aquí, como se mencionó, tenemos que tener presente 2 leyes importantes. La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que es también la que hace una semana cuenta ya con su reglamento, después de haber pasado alrededor de casi 8 meses, y la Ley de Emprendimiento. ¿Y por qué es importante justamente este régimen simplificado, este nuevo régimen para microempresas? Porque también les hace una ampliación a los beneficios tributarios para los emprendedores. Tenemos así que el régimen de microempresas beneficia a emprendedores que cumplan con condiciones de microempresas, es decir, que tengan igual un número menor de trabajadores y montos con un techo de ingresos al año.
De igual manera, estarán solamente en este régimen de microempresas 5 años. Pasados los 5 años, de manera automática, se constituyen en contribuyentes de un régimen general. Se mantienen deberes formales básicos, como es la emisión de comprobantes de venta, llevar contabilidad o un registro de cuentas, y la presentación de las declaraciones en los tiempos legalmente determinados. ¿Sobre qué impuestos se aplica este régimen de microempresas? Es sobre 3, administrados por el Servicio de Rentas Internas. Son los impuestos a la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos especiales. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Muchas veces solamente revisamos la noticia o escuchamos de manera general que hay un nuevo régimen de microempresas y que tiene beneficios para todos los impuestos. No es, en una lectura de la norma no es así. Únicamente el régimen de microempresas aplica para estos 3 impuestos, renta, IVA e ICE. Para los otros administrados por el Servicio de Rentas Internas no corren los beneficios o incentivos tributarios. Por ejemplo, los impuestos a la renta de personas naturales. Y ahí lo vamos a diferenciar justamente por la pregunta de uno de los asistentes. ¿Qué pasa cuando yo soy persona natural, que soy representante legal de varias compañías y soy accionista de una sociedad? Y sociedad es el término genérico que utilizamos para sociedades de acciones simplificadas, sociedades anónimas, compañías limitadas. Sociedad es la generalidad. Pues se va a tener justamente un régimen tributario como persona natural, que hay una tabla que se actualiza cada año, publicada por el Servicio de Rentas Internas, que si se llegan a ciertos montos, se pagará impuesto a la renta de acuerdo a una tabla progresiva de tarifa de impuesto a la renta. Las sociedades, excluyendo a las que se encuentren como régimen de microempresas, tienen una tarifa estándar del pago del 25% del impuesto a la renta. Para estas compañías que se encuentren, para los emprendedores, digamos así, para los emprendedores, la tarifa de impuesto a la renta es del 2% y es uno de los beneficios tributarios que más incentiva a que el emprendedor se vaya regularizando, no solamente se quede como persona natural. ¿Y para quienes no aplican este régimen de microempresas? Justamente para prestadores de servicios profesionales, entendidos como médicos, abogados, también para los notarios no aplica este régimen, para personas que se encuentren bajo relación de dependencia y sobre todo para actividades relacionadas a contratos de construcción, urbanización o que los ingresos de una persona sean exclusivamente de los réditos financieros. En este cuadro podemos evidenciar de mejor manera el tema de los incentivos tributarios. Como lo indiqué, para el impuesto a la renta la tarifa es del 2%. Y otro de los incentivos que llama bastante la atención y que se debe tener claro es que por regla general, todos aquellos que estén categorizados como emprendedores o microempresas ya no son agentes de retención, excepto para 4 casos. Cuando deban hacer la retención del impuesto a la renta sobre ingresos de no residentes, distribución de utilidades de una sociedad, pagos al exterior o cuando deban retener a sus trabajadores por relación de dependencia. Y por el lado de impuestos indirectos, como es el IVA y el ICE, harán declaraciones de impuestos semestrales y tampoco se constituyen en agentes de retención, excepto para la importación de servicios. Hasta ahí tenemos el tema de los incentivos tributarios para el régimen de microempresas y emprendedores. La ley de emprendimiento también tiene otro capítulo que es justamente una de las acertadas preguntas que se realizaba. Yo necesito una inversión de capital, pero no quiero que se constituyan en mis socios o quiero socios con un capital que no sea tan representativo en mis acciones, con un capital menor. Y nos presentan justamente estos 3 tipos de inversiones que son el capital semilla, el de riesgo, la inversión ángel y adicionalmente lo que ya se venía
encontrando acá en el país, que son estas plataformas de fondos colaborativos o crowdfunding, pero ahora ya las regula. Antes, digamos, todavía estaban en un tema de, existen en la práctica, pero no había un régimen que regule tanto a los crowdfundings. Retomando el tema de los tipos de inversiones que puede conseguir un emprendedor y el capital semilla, tenemos aquellos que son direccionados hasta los 24 meses. Superado los 24 meses ya no se categorizan dentro del capital semilla, sino que puede ser o un capital de riesgo o un capital ángel. El capital semilla también puede estar representado no solamente por dinero en efectivo, sino también por temas de préstamos o notas conversibles. Son unas figuras que se van atando al tema societario, también expuesto por Renata y por José Luis. El capital de riesgo son, por su parte, aportes que van a incentivar al proyecto y que le permitirán ser al inversionista también un socio o accionista. Aquí solo un dato curioso, digámoslo así, ¿qué es un socio y qué es un accionista? Son términos societarios que los escuchamos muy a menudo. Esto va relacionado sobre todo al tipo de compañía que se tenga. Así serán accionistas quienes constituyan compañías de sociedad anónimas o en este caso las SAS que los puso Renata, y serán socios quienes tengan una compañía de responsabilidad limitada. Esta era una nota societaria nada más. Retomando el tema de inversión ángel, son aportes de capital o pueden ser conocimientos técnicos que las realicen personas naturales o jurídicas. Esta inversión, si es categorizada como inversión ángel, no podrá ser mayor al 49% del capital accionarial de la compañía, porque lo que busca proteger la norma es justamente al emprendedor, a quien levanta su emprendimiento, a quien lo va desarrollando, a quien pone todo el esfuerzo. Y de manera general, el tema de las plataformas o fondos colaborativos son sociedades mercantiles reguladas por la Superintendencia de Compañías, porque sí también ellas están regulando el tema de los fondos, de cómo se constituyen, cómo se obtienen. Y tenemos una categoría taxativa de los tipos de plataformas colaborativas que están ahora reguladas en el Ecuador. Y el último tema que vamos a tratar es justamente la reestructuración de emprendimientos, lo que se conoce también como el ámbito concursal. ¿Qué es esto? Cuando una compañía no logra superar temas de pérdidas o se ven obligadas a empezar un tema de disolución o liquidación de su emprendimiento porque las deudas han sobrepasado todos aquellos límites que puedan soportar como empresa. El tema de la reestructuración de emprendimientos es un nuevo régimen societario, digámoslo así, que permite al emprendedor no disolver o liquidar su compañía o emprendimiento, sino que le da estas opciones, este procedimiento administrativo que es abordado en la Superintendencia de Compañías o en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dependiendo la naturaleza del emprendimiento. Es aplicable para personas jurídicas exclusivamente, lo que se ata a lo mencionado de la importancia de constituir sociedades. No aplica para emprendimientos que son únicamente como representantes las personas naturales, porque no hay una regulación por parte del Estado o en este caso de las superintendencias. Esta protección concursal, que es lo que mencionábamos, llama a los acreedores del emprendimiento para que se puedan llegar a acuerdos. Y existe una protección concursal y restricciones concursales para los emprendedores. ¿Cuál es la protección que se le da al emprendimiento? Que la superintendencia no va a intervenir o a disolverla de oficio o a cancelarla, sino que se iniciará este procedimiento para proteger la reestructuración, porque el objetivo es sobrellevar este impasse de la compañía. No existirán medidas cautelares que se puedan
impugnar a la compañía, ni la suspensión de procesos de cobros de banca, ni terminaciones unilaterales de contratos por parte del Estado si es que es proveedor. Mientras que las obligaciones para el emprendedor es que no va a vender o enajenar los bienes que estén a nombre del emprendimiento o de la compañía, ni tampoco va a modificar su estatuto, por ejemplo, para reducir su capital social o para salir uno de los accionistas. Durante este procedimiento de reestructuración se limita a hacer este tipo de modificaciones. ¿Y en qué consiste esta reestructuración? Son 3 fases: la inicial, la de negociación y la de la ejecución del acuerdo. La inicial, así como las compañías que entran en disolución o en liquidación llevan la leyenda compañía ABC en liquidación, las compañías que ingresen a este procedimiento de reestructuración llevarán la leyenda compañía ABC en reestructuración y se notificará a las demás instituciones públicas como el SRI o el registro mercantil de cada cantón para que se actualice la información y sus proveedores tengan conocimiento de que la compañía está en reestructuración. Una vez superada esta fase, en la parte de la negociación, pues ya viene la intervención directa de la Superintendencia de Compañías para llegar a acuerdos entre los acreedores, que deberán ser llamados todos los acreedores del emprendimiento, y el representante legal del emprendedor, del emprendimiento. Esta fase de negociación, que es la medular, no podrá superar los 120 días. Finalmente, de la negociación podemos obtener 2 resultados: el acta de reestructuración o acuerdo de reestructuración o una negativa. Y en el caso de una negativa, pues se continuará con el procedimiento societario establecido, de ser el caso lamentable, para la disolución o liquidación. Pero si de la fase de negociación se obtiene el acuerdo de reestructuración, va a la tercera fase, que es la de ejecución, y en la cual se exhorta al emprendedor a que cumpla a cabalidad lo que se llevó en la parte de la negociación. De manera general, esa ha sido nuestra exposición respecto del marco jurídico del emprendimiento acá en el Ecuador. Super, muchas gracias, Pris. Muy gentil. Estamos. Listo, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Robert, yo quisiera hacer una consulta. Dígala, Pierre. Pierre, te escuchamos. En el tema de pasarte a... No sé si me escuchan. Hola. No sé si se me escucha. No, no se te escucha. No, Pierre. ¿Escucha? No. Ahí. Ahí sí. Listo. Mi pregunta es, si tengo yo una empresa limitada ya que ha funcionado, digamos, durante ya la mía funciona 7 años. Es como volver al inicio, ¿no? En el tema de la experiencia y todo lo que tiene la empresa, porque de todas maneras la empresa ya tiene un recorrido en el tema financiero, tiene un recorrido en el tema de haber contratado, hacer contratos. ¿Qué pasa cuando yo me paso a la empresa simplificada si todo este historial de la empresa que tenía anterior? Esa sería mi pregunta. A ver, no hay ninguna afectación desde lo legal. Lo que tú tendrías que hacer es un acto societario que se llama transformación. Es decir, antes eras una limitada, ahora vas a ser una SAS. La persona jurídica, entiéndase negocio, se mantiene, la experiencia se mantiene. Lo único que tú hiciste es pasar de modalidad de limitada a compañía de una sociedad de acciones simplificada. No sería un comenzar de cero, sino simplemente darle una dinámica y una versatilidad mucho más flexible a este nuevo esquema de negocio bajo una nueva figura. Pero no hay en absoluto el comenzar de cero. Te ratifico eso con toda la prestancia que el caso requiere, ¿no? Claro, porque de todas maneras, mi estimado José Luis, hay un tema que es importante, que es el tema de que la empresa, antes tú podías crear una empresa y tener muchas actividades dentro de esta empresa.
y después ya, ahora por decir, no puedes hacerlo. Cuando yo inicié mi empresa tenía prácticamente muchísimas cosas y muchísimas actividades, porque en ese tiempo tenía un amigo dentro de la super y me decía, ponle todas las actividades para que mañana, cuando tengas que hacer una actividad, no tengas ese problema de que la empresa no pueda hacerlo. Entonces, esa era la posibilidad que tenías antes. Entonces, el momento en que me cambio, a lo mejor ahí cambian las restricciones y no puedo tener, aunque escuché que no tienen ninguna restricción para el tema de contratación, pero eso Es al contrario, Pierre. Más bien con el tema de las SAS se te abre el abanico de oportunidades y una amplia opción de tener actividades comerciales no limitadas a un giro específico. Este tema que tú refieres ha sido un tema cíclico y simplemente hago una retrospectiva rápido. Hasta la década de los 60, quienes aprobaban las compañías eran los jueces. Basados digamos, en el Código Civil. Nació la Superintendencia de Compañía a inicios de los 60, se montaron este tipo de sociedades que hoy por hoy están todavía vigentes en la ley, y obviamente fue al final digamos, o al inicio del 2000 en adelante, habían compañías que no se compadecían con una realidad. Por decirte, en cierta ciudad de aquí de Ecuador, había compañías que estaban ubicadas en el 11º piso y vendían productos agroquímicos, llantas, telecomunicaciones, eran call centers. Entonces la super decía, bueno, ¿y cómo es que una compañía se dedica a 1000 cosas y vende llantas en el 11º piso? O sea, cuando tú, hasta por tema de imagen, tú tienes un local en la planta baja. Entonces, y además que comenzaron a hacer muchas compañías fantasmas que les tenían básicamente para ciertos temas ajenos a un deber ser. Les tenían compañías de papel. Entonces, se creó una ley en el 2014 que era del fortalecimiento del sector bursátil y ahí le anclaron a unas disposiciones en la ley de compañías donde decía, usted quiere hacer actividad, encájese en algo selectivo y obviamente conexo, pero que tenga que ver también con los selectivos. Si usted quiere ser abogado, no pongan en su estatuto social que puede ser odontólogo. Tiene que ser abogado. Entonces, si como abogado puede dar servicios de consultoría, puede además ser profesor, eso puede hacer el abogado. Entonces, lo mismo, si una compañía se dedica a vender químicos, puede producir los químicos, puede vender los químicos, puede tener un nombre, una representación de unos productos químicos de afuera, pero lo que no puede es quizás brindar servicios de contabilidad. O sea, tenía que ser algo que vaya conexo. Ahora lo que te dice la SAS es, tú puedes hacer todo, siempre y cuando se marque dentro de un tipo o un entender racional y legítimo de actividades. O sea, puedes dedicarte a una versatilidad de actividades, pero siempre vas a tener que enfocarte en un giro de negocio, ¿no? Entonces, sí creo que la SAS te da más bien una amplitud en ese sentido. Perfecto, me parece genial idea. En realidad, yo estuve aquí con un tema de un emprendimiento nuevo y ¿qué es lo que hablábamos con el tema de las acciones, ¿no? Que comentaron y que me pareció increíble el tema, pero no sé si con las ARS tienes la posibilidad de lo que tienes con una sociedad anónima, el tema de la facilidad de las ventas de las acciones. Muchas veces cuando eres emprendedor, te unes con gente que realmente no conoces, ¿no? En el camino le vas conociendo y como yo digo siempre, parece que nosotros cuando somos emprendedores somos bien proactivos, tenemos el tema positivo, pero a la larga no sabemos la gente que empieza con nosotros y va a terminar. Y eso me pasó alguna vez con una compañía limitada, que lamentablemente la compañía quedó ahí, no se pudo hacer nada porque no se podía ni siquiera vender las acciones porque tenían que estar todos de acuerdo. Entonces, no sabía de esto, yo pensaba, no sé si es que es igual que la sociedad anónima en la que uno puede vender las acciones sin ningún problema, que esa es una de las ventajas cuando empiezas un emprendimiento y a lo mejor el día de mañana crece la empresa, no sabes qué va a suceder y tú tienes la posibilidad de vender las acciones sin ningún problema, que no las tenías como una sociedad limitada. Entiendo tu preocupación y claro, esa era la regla general, ¿no? Que, por ejemplo, en una limitada, para poder ceder las acciones o para que entre un nuevo socio, tú necesitas unanimidad de todos. De lo contrario, no entra o no sale. En las anónimas tienes una libertad de circulación de las acciones. Como decía Renata, ahí no importa quién es la persona con la que tú estás haciendo negocio, sino que te invierte capital. Pero en las SAS tienes la versatilidad de que es al revés. Tú puedes hacer todo, salvo que tú mismo te pongas tus parámetros.
Entonces, es un tema abierto totalmente. Sí es importante, por ejemplo, hacer un corte a medida, un diseño del estatuto donde tú establezcas, como les decíamos al inicio, el accionista ordinario preferente. Tú puedes regular hasta qué monto tú puedes colocar capital, como decía Priscila, semilla o a través de un crowdfunding o lo que corresponda, y tú ser el mayoritario de la compañía. Es decir, ahora ya puedes tener eso y no hay esa limitación de que hoy me caso y estoy de luna de miel con mi socio, el día de mañana me peleo y resulta que ni siquiera me veo para una firma de documentos. Eso ya se mitiga, no digo se elimina, se mitiga sustancialmente en este tipo de sociedades de acciones simplificadas. Perfecto, esas eran mis dudas. Muchísimas gracias, José Luis. Ok, con todo gusto. Y no está por demás decirles si es que hay alguien más que tenga consultas. No sé si por honor al tiempo les hemos dejado nuestros datos de contacto en el chat del grupo. Igual Roberto los tiene. Nosotros estamos complacidos de poderles apoyar en sus emprendimientos por el tema de la alianza que tenemos con IMAWORD y Roberto. Nosotros tenemos igual unos descuentos sustanciales si es que requieren algún tema de servicio, no solamente en el tema de la SAS, sino en algunos otros asuntos que les sean de interés. Nos pueden visitar inclusive en nuestra página web y estamos a las órdenes. Sería un honor poderles servir sin ningún compromiso para lo que ustedes requieran, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, José Luis, muy gentil. Gracias por todo, gracias a Pris, gracias a Renata, a todo tu equipo de trabajo. Como les dije, yo a José Luis ya le conozco varios años, he venido trabajando con él en todas mis empresas en realidad, tema de asesoría legal. No sé si alguien antes de tener alguna pregunta, si no ya para despedir a José Luis y a Pris. ¿Alguien más alguna pregunta en el tema jurídico? Que de aquí ya vamos a hablar conmigo también desde la parte comercial. Algo ya se me adelantó José Luis, pero es muy importante, incluso comercialmente, es muy importante tener una empresa jurídica. Por el tema de contratos, de licitaciones, tiene mucho, pero mucho más peso una persona jurídica que una persona natural y eso ya lo vamos a ver conmigo. Entonces, ¿alguien alguna pregunta tal vez? No. Listo, muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Un gusto, que pasen bien. Gracias a todos, un buen día. Al pie del chat igual está la página web del estudio, a las órdenes y un placer haberles conocido. Muchísimas gracias, gracias. Ya nos vemos muy gentiles. Chao. Chao, chao. Listo, y nosotros continuamos. Vamos a seguir hablando sobre este tema de la importancia de tener una empresa legalmente constituida y jurídica. Como ya les empecé a decir, en realidad yo sí les recomiendo 100% tener una empresa jurídica y son por varios factores. Uno, el primer factor incluso es el factor psicológico. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas una empresa legalmente constituida a ti te va a obligar a dar ese paso de ser emprendedor a ser ya empresario. Porque cuando tienes una empresa legalmente jurídica ya tienes que hacer bien las cosas. Muchas veces como persona natural las personas obvian hacer legalmente las cosas bien, porque son varios aspectos. No es solo el tema de constituir jurídicamente bajo la normativa, bajo la legislación de una superintendencia de compañías, sino que también luego ya conlleva otras cosas legales que a la final, a la larga, al empresario, al que es empresario, le convienen y le beneficia de muchísimas maneras. Hoy ya vimos incluso una ley del emprendedor que nos beneficia en ciertas cuestiones, incluso tributarios. Pero el tema, como les digo, incluso va hasta por un factor psicológico, porque eso te lleva y te obliga a hacer bien las cosas. Vas a tener que hacer declaraciones de impuestos, impuesto a la renta, pagos de impuesto al valor agregado. Vas a tener que cualquier contrato con cualquier empleado, colaborador, tienes que legalizarlo por un ministerio de trabajo de cualquier país. Esto funciona en todo el mundo, en realidad es casi igual. Y aquí ustedes van a seguir creciendo. Lo más importante de ese factor psicológico es que muchas veces, a la final te va a costar algo de plata. Me acabo de enterar que incluso este tipo de modalidad es gratuita. Cuando yo estuve averiguando para abrir en Colombia, en realidad igual me pareció extremadamente económico. En Perú exactamente igual, donde casi solo pagaba los honorarios profesionales del abogado y se acabó. Donde incluso si uno quiere, en la mayoría de países igual,
y este tipo de empresa lo puede hacer uno mismo de manera online, como nos contaba acá nuestro querido compañero de México, que lo hizo de manera online. Sí, obviamente siempre van a haber ciertos tips o cosas que online nosotros no somos expertos, no sabemos, no somos personas de derecho y no sabemos muchas cosas. Yo siempre voy a recomendar el tema de que contraten un experto, ¿sí? Y en tema del factor psicológico, nuevamente retomando el tema, es que eso te va a empujar a que hagas bien las cosas. Incluso yo sí prefiero pagar algo y que me cueste, porque si a mí ya me costó tiempo, papeleo y dinero mi empresa, pues no la voy a dejar morir muy fácilmente. A diferencia de que si es que simplemente saco una empresa o empiezo a emprender y a comercializar mis servicios como una persona natural. Como persona natural yo me voy al registro, al servicio de rentas internas de mi país, saco en mi RUC la actividad económica en 1 hora y en 1 hora ya puedo comercializar. Saco un blog de facturas y puedo vender. O incluso cuando quiera cerrar lo mismo, voy al SRI que es en Ecuador, al RIS en otros países, cojo y cierro y se acabó la actividad comercial. Pero el hecho de que cuando tú constituyes una empresa, que ahora es mucho más fácil. Cuando yo constituí mi primera empresa, solo constituir una compañía limitada me demoré más de 30 días. Hacer estatutos, nombramientos, millón cosas, hay que legalizar súper de compañías, hay que abrir la cuenta del banco, millón cosas. Pero ese trabajo para mí vale la pena y el costo que pagas también vale la pena, porque ya no fue tan fácil, entonces tan fácil tampoco le voy a dejar morir. Como les digo, es algo más psicológico. Hoy por hoy, y gracias a los gobiernos, en realidad acá nos cuentan que en México ya hace 2 años, acá en Ecuador es completamente nuevo, ya podemos sacar, los emprendedores tenemos unas nuevas leyes que nos benefician y más que nada podemos hacer las cosas más fácil y más rápido y más económico. Obviamente, y son los recursos que al inicio cuando uno emprende no los tiene. Estás tan enfocado en tu emprendimiento que no tienes tiempo, estás tan enfocado en hacer crecer tu negocio y empezar a invertir que no tienes el dinero porque recién estás empezando. Entonces, hoy vimos de que incluso una SaaS puede ser prácticamente de manera gratuita. Legalmente es una empresa, es una compañía y que te la hagan y te la abran en 4 días, pues fabuloso. Y con todos los otros beneficios que les soy muy sincero, yo no tenía conocimiento de esta SaaS. Yo estoy acostumbrado a trabajar con sociedades anónimas. Primeramente, mi primera empresa es una compañía limitada, luego tengo varias sociedades anónimas. Y hoy por hoy, de ahora en adelante, posiblemente incluso algunas de las sociedades anónimas pueda que les haga SaaS. Incluso podría cerrar una y me quedo solo con una SaaS como ya tiene más amplio el panorama. Y de ahora en adelante cualquier empresa que abra obligatoriamente va a ser SaaS por los beneficios que tienen, lo fácil, lo simple, lo más económico y más que nada lo más rápido, ¿no? Entonces, el factor psicológico yo sí les recomiendo que tengan una empresa porque eso les va a obligar. Como les dije, yo he tenido clientes, he dado asesorías donde personas en serio me dijeron eso, no, es que yo ya no quiero facturar más, porque si no voy a tener que pagar impuestos al SRI. Otras personas me han dicho, no, es que yo no quiero crear una empresa legalmente constituida porque es mucho trámite y mucho papeleo. Señores, las personas que dicen eso, ya me doy cuenta principalmente de 2 cosas y sé que su negocio y su emprendimiento va a fracasar. Uno es el tema de la ignorancia, porque ignoran, porque desconocen del tema, no se atreven a hacer una empresa. Si yo sé que incluso no me puede costar nada, o simplemente un par de cientos de dólares de los honorarios profesionales para constituir la empresa, y que me demoro 4 días, entonces que no lo quiero hacer es simplemente por falta de ignorancia, si es que yo ya sé todos los beneficios que me conlleva tener una empresa legalmente constituida, ¿sí? Porque tener una empresa legalmente constituida, una empresa jurídica, tiene muchos beneficios tributarios y económicos para la empresa. Y esto lo recomienda Robert Kiyosaki, lo recomienda Tony Robbins. Ellos recomiendan, grandes empresarios en Estados Unidos como Grant Cardone, recomiendan tener empresas, ¿sí? Es una forma, no de evadir impuestos, pero sí de beneficiarse de varios créditos tributarios, ciertas cosas que ya les voy a dar a continuación. Entonces, una va a ser, si es que una persona no quiere hacerlo, es netamente por ignorancia,
¿sí? No es ningún insulto, por si acaso, es simplemente que desconocen, ignoran el tema, no tienen conocimiento. Y dos, por mentalidad pobre. Porque creen que ya pasar cierto límite, de pasar de $40,000 de facturación al año y es mucho, ya no quiero, ya, creen que ya va a venir el servicio de rentas internas a caerme por poco hacerme auditorías. No, señores, eso no pasa. Es más, hay que más bien tener la SRI a todos los entes gubernamentales de tu lado como un socio. A la final es la ley y hay que cumplirla, ¿sí? Y lo único que tienes que hacer en la ley desde un inicio, lo que siempre recomiendo es que hagan las cosas bien hechas. Para eso sí tienes que asesorarte, posiblemente de un abogado, de un contador, de alguien tributario, pero haz las cosas bien hechas. Y si tú haces bien las cosas, por ejemplo, a mí en mi empresa a tiempo, y en IgmaWork, que estoy acá en una avenida principal, ¿sí? Aquí, esta es mi oficina. Estoy en una avenida principal, en un lugar AAA de la ciudad de Quito. Acá viene el Ministerio de Trabajo mínimo 2 veces al año a hacerme inspecciones. Ya, no pasa nada. Mínimo 2 veces al año. Cuando en la empresa de mi papá, que vive en un barrio es un barrio alejado, no es un sector comercial, creo que en 30 años o en 28 años no han ido nunca a hacer una inspección. Pero a mí, incluso ya al menos en mi empresa a tiempo, me vienen mínimo 2 veces al año porque yo pasé de ser, incluso hace varios años, de pequeña, ya pasé a ser mediana empresa. Entonces yo ya pasé a ser mediana empresa y vienen. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada, señores. Hay que tener las cosas claras, las reglas claras, hay que tener la documentación lista y siempre que vienen, simplemente es como una auditoría. A ver, ¿tiene esto? Sí, check. Y cuando tienes al día las cosas, no pasa absolutamente nada. No. Y por último, si es que algo te faltara, no cumples, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues simple y sencillamente es igualarte, conseguir los documentos que esos mismos te dan. Aproximadamente pueden ser 15 días, 30 días para que tengas las cosas en orden y legalmente. Entonces no hay que tener miedo a esas cosas. No hay que tener miedo a tener una empresa. Y es que en realidad, como les digo, las personas que no lo hacen, una, por ignorancia, porque no conocen el tema, no saben los beneficios. Y dos, porque tienen mentalidad pobre y no quieren hacerlo más grande. Por ejemplo, José Luis ya dijo un tema. Tener una empresa jurídica te beneficia muchísimo para contratos, para licitaciones con el Estado, para vender a empresas grandes. ¿Sí? Es que eso sí es un tip comercial que yo les doy. Tengan una empresa jurídica. ¿Sí? Tengan una empresa jurídica. Porque eso tiene mucho más peso. Si es que va mi empresa a tiempo versus una persona natural, ¿quién va a tener más peso? Estamos en un segmento B2B, business to business. Va a tener mucho, pero mucho más peso una empresa jurídica, legalmente constituida. ¿Por qué? Porque los empresarios sabemos que incluso para cerrar una empresa es más difícil que cerrar un RUC. Es mucho más difícil cerrar una empresa, toma tiempo, dinero, años, puede demorarse, dependiendo obviamente de las regulaciones de cada país. Pero cerrar un RUC sí lo puedo cerrar en 30 minutos en el servicio de rentas internas. Te da mayor seguridad. En el tema de ventas, nunca se olviden, lo más importante siempre es la confianza. Entonces, no es lo mismo decir que mi empresa se llama Roberto León Cáceres a decir que se llama IgmaWork Sociedad Anónima. No es lo mismo. Yo por eso tengo legalmente mis empresas constituidas. Tengo IgmaWork, tengo en Quito, tengo en Guayaquil como una franquicia. Tengo también mi empresa legalmente constituida en Estados Unidos, es una INC, es una corporación. Entonces, yo sí recomiendo tener una empresa. En el tema tributario, ¿qué beneficios tiene? Por ejemplo, el IVA. El IVA se vuelve crédito tributario. A la final, si yo compro como persona natural como yo siempre voy a pagar ese impuesto como persona al Estado. Versus que las cosas que compro a nombre de mi empresa, ese IVA me sirve como crédito tributario. ¿Por qué? Porque se cruza con el IVA compras. Lo que yo compro, lo que pago, se cruza con el IVA ventas. Con el IVA que yo vendo se cruza. Entonces, al final, el IVA a mí, en las cosas que yo compro, el IVA a mí no me cuesta porque es un crédito tributario. Eso no tienen beneficio las personas.
Aparte de que como empresa, dependiendo del giro de negocio, puedes mandar muchos gastos a la empresa. En lugar de pagar la gasolina de mi auto, ¿sí? De pagarlo yo como persona natural, como Roberto León, lo mando a gasto de la empresa, ¿sí? En lugar incluso alguna vez hablábamos de esto en una clase. Yo soy ingeniero comercial, ingeniero en marketing. Obviamente hablamos mucho de estos temas. Un profesor de contabilidad nos hizo la siguiente pregunta una vez, en tema tributario. Si yo voy y paso por un motel, dijo, y me meto por poco incluso con mi amante al motel, esa factura del motel, ¿puedo meter a la empresa? El profesor nos dijo, legalmente sí. Posiblemente moralmente no deberías meterlo. Moralmente y éticamente no deberías tener amante. ¿Sí? Aprendan esa lección. Pero legalmente sí, una factura de un motel sí. ¿Por qué? Porque si es que tú tienes una empresa de comercialización de servicios, que tienes tu auto para movilizarte de una ciudad a otra ciudad, y si estás yendo en funciones de trabajo, ¿por qué te van a negar el tema de un motel? Si estás viajando, por ejemplo, Quito-Guayaquil en la noche y ya está oscuro y hay neblina, me meto al primer lugar y es parte de mi trabajo. Y eso va como gasto de la empresa. Igual, al igual que cualquier hotel. Uno como empresario se puede beneficiar de muchas cosas. Obviamente ya tienen que ver cada uno la legislación de su país y también el giro y el objeto social de la empresa, exactamente a qué se dedica. Obviamente no es permitido colocar las compras del supermercado de tu casa dentro de la empresa, ¿sí? Ya por temas éticos, no mandar gastos que no tienen nada que ver al giro de la empresa. Pero, por ejemplo, si es que yo hago una parrillada para mis empleados, para mis colaboradores, esa factura yo sí la voy a meter dentro del gasto de mi empresa. Y a la final, eso también te sirve y es dinero. Es dinero para ti. Otro de los grandes beneficios va a ser en el temas de liquidez de la empresa, en el tema bancario. Como ya lo dijo José Luis en el ejemplo. A una empresa le tiene más confianza y le van a dar a un crédito a una empresa y a una persona no, posiblemente le niegan. Cuando incluso haces la empresa, también no les recomiendo que inicien con un capital inicial cero. Veo que esta SAS por poco te deja iniciar con un capital social $100. No, pónganle un poquito más. En una compañía limitada lo mínimo que te exigen es $400. Una sociedad normalmente te exige mínimo unos $800. Yo, por ejemplo, en Igmaword tengo un capital de $5,000. ¿Para qué? Porque eso también en tus estados financieros también pesa. También es mucho mejor si yo ahorita voy a una entidad financiera, muestro mis balances, muestro el capital que tengo, puedo mostrar mis patrimonios y soy sujeto a crédito. A la final, por más de que no necesite, siempre es importante tener esa carta abierta, esa posibilidad de yo solicitar un crédito a un banco. Nunca sabe cuándo necesite liquidez, nunca sabe cuándo yo quiera invertir para hacer crecer mi negocio. Señores, tener una empresa, y yo sí les recomiendo en esta clase de emprendimiento, en esta certificación de emprendimiento, viene como anillo al dedo. Yo siempre voy a recomendar que piensen en grande, que empiecen incluso en expandir sus fronteras, que empiecen a hacer las cosas a gran escala. Que no piensen en pequeño, no piensen, no, es que no quiero facturar más, es que no quiero pagar impuestos, que me va a venir a molestar el Ministerio de Trabajo, el IES, el SRI. No, señores. Si haces bien las cosas, no tienes por qué tener miedo. Al contrario, como tienes bien hecho las cosas, puedes seguir creciendo. Yo he ganado contratos hasta con el Estado de $600,000. ¿Por qué? Porque tengo experiencia, tengo una buena empresa, tengo un buen soporte, vendo confianza. Estos contratos ya de $600,000 me sirven como carta de referencia para cualquier otro contrato grande. ¿Sí? No va a ser lo mismo el rato de comprar que una empresa se ponga a competir con A Tiempo, que tengo toda la experiencia, 14 años, funcionando legalmente constituido, cumplido todo legalmente. He ganado contratos de $600,000, el más grande que tengo en biométricos, soluciones integrales por $200,000 en todo un edificio en tema de tecnología de biometría, cámaras de seguridad, alarmas, millón de cosas. No va a ser lo mismo toda esa experiencia, todo ese bagaje que va construyendo una empresa,
a que venga un electricista que también diga que también vende biométricos, cámaras de seguridad y quiere ganar un proyecto de esa magnitud. La empresa les va a servir para eso. Y que si quiero ganar un proyecto, que obviamente viendo todas las cosas legales, incluso necesito, para ganar un proyecto grande necesito liquidez, el banco, al tener una empresa jurídica, al tener bien hechas las cosas, al tener todos los documentos al día, a mí sí me va a prestar el dinero. ¿Sí? Si no debo nada a nadie, el banco sí me va a prestar el dinero. Entonces, esos son ciertos tips y, como les digo, ciertos beneficios que nosotros podemos obtener al tener una empresa jurídica, la que quiera. Hoy por hoy vemos de una SAS que les digo que existe en Colombia. Manuel nos dice que existe en México, sé que existe en Perú. Hoy por hoy, y es mucho más fácil, muy baja inversión. Antes yo por mis empresas pagaba de $1,500 a $2,000. Es una muy baja inversión. Lo podemos hacer, lo podemos crear. Háganlo, ténganlo. Piensen en grande. No piensen en ser la tienda del barrio. Empiezas a ser el supermercado de tu ciudad. ¿Sí? Necesito que piensen en grande. Yo por eso, por pensar en grande, lo primero que hice al crear IgmaWork, creo que fue incluso antes de crear mi empresa acá en Ecuador, la creé en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi objetivo no era vender solo en Ecuador, es vender a todo el mundo. Y a través de mi empresa en Estados Unidos yo puedo comercializar en todos los países, venden dólares y es mucho más fácil. Ustedes saben que esta certificación a la final, incluso la parte gratuita, llegó a gente de 9 países. Y eso es lo que se va trabajando. Y al menos si es que ya vienen negocios digitales, mundo online, piensen en grande. Obligatoriamente siempre vas a tener tu empresa local en tu país por mucho tema de impuestos y cosas legales y tributarias y hasta por confianza y seguridad que vas a brindar a tus clientes. ¿Sí? Pero igual piensen en grande, traten de venderla al mundo entero, dependiendo de tu giro de negocio, como te digo. Entonces, esa es mi charla hasta acá. Entonces, quisiera ahora sí darles el paso a ustedes para cualquier tipo de preguntas y respuestas. Preguntas, señores. ¿Alguien no? ¿No hay preguntas? Prendan sus cámaras. Yo siempre tengo preguntas. Vamos. Una consulta. Como yo tengo este emprendimiento que recién estoy empezando, ¿no? ¿Es necesario empezar desde ahora a generar facturas o esas cosas por ventas de $3.50 o $5.50? ¿O solamente cuando ya empiecen a hacer ya pedidos mayores? Yo te recomiendo desde el inicio. Ya. Yo siempre voy a recomendar desde el inicio. ¿Por qué? Porque el hecho de que factures, a la final, legalmente, tienes que facturarse de $1, ¿no? Si una empresa te pide factura por $2, tienes que darle una factura. Entonces, tema legal es que tienes que facturar. Y 2, igual, porque si no sigues pensando en chiquito. Sigues pensando en chiquito. Y mi objetivo ahorita es más empujarles a que empiecen a pensar en grande. ¿Sí? Empieza a... Claro, es que incluso cuando tú ya tienes una empresa, tienes que ver la forma también de pagar un contador. Por más mínima que sea la facturación, y hay contadores que te van a cobrar dependiendo, si no tienes mucho movimiento al inicio, hasta te pueden hacer gratis con tal de que luego les des el servicio. O por $20 te pueden hacer una declaración de pocas facturas al mes. Pero eso te obliga a ti a no salir a facturar $20, a no salir a facturar $100. Te obliga a salir a hacer números más grandes. Y ese es el objetivo. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, Felipe, Pierre, Carlos, Andrea, Jazz. Robert, bueno, en realidad llevo yo mucho tiempo con el tema de la empresa, es importantísimo lo que decías. Lo que sí, bueno, uno tiene que conseguir un buen contador. Dentro de las primeras experiencias, yo tuve malas experiencias con un contador que era encima familiar, y no me hacía las declaraciones del tema de las supers de compañías y me dijo, y tuve un montón de multas, entonces creo que es importante que
cuando vayan a tener un equipo, es importante que las personas que les den soporte, el contador y el tema legal, busquen a las personas que en realidad les den todas las garantías, ¿no? Eso como uno. Lo segundo que quería preguntarte, Robert, es, bueno, yo tengo solo un vehículo puesto a nombre de la compañía, pero el contador me decía que no puedo poner la gasolina de los otros vehículos que yo tengo, facturarles a nombre de la compañía. No sé si tú haces así o solamente del vehículo que está a nombre de la compañía para el tema de gastos de ese vehículo. Legalmente no podrías, éticamente no podrías. El contador está en nómina tuya. No. Entonces, simplemente es un hijo de puta. Y no te quiere ayudar. Así de simple. De que puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo. ¿Sí? Porque al final la factura simplemente sale a nombre de tu empresa. Si va a cualquier entidad a hacerte una auditoría, no puede verificar ni comprobar de que esa factura sea de cuál carro o de qué carro. Si en esas pequeñas cosas tu contador se hace ver, yo analizaría bien en ver si es que en realidad tu contador te está ayudando. Señores, ustedes, y esto ya es un tip, muy bien lo que dijiste, Pierre. Yo no voy a recomendar nunca que trabajen en tema de abogado y contador con alguien de la familia. Jamás. Jamás. Bueno, ahorita ya no está José Luis y todo lo demás, ¿no? Porque por último, a un abogado, si contrato a alguien, si es que hace la cagada, cojo y le pego una puteada y se acabó. Y en estos temas es súper sensible y es muy importante. Un abogado y un contador, señores, ustedes tienen que tener unos muy buenos. Aquí sí tienen que invertir y no tener el abogado que les cobra $20 por el trámite. Igual el contador, asegúrense que sea uno bueno, que sepa y que sepa ayudar a ustedes tributariamente, porque legalmente pueden tener muchos beneficios tributarios. Legalmente. Lo que vos dices, Pierre, es una tontería. Simplemente saca la factura a nombre de tu empresa y se acabó. Es gasolina, es movilización. Toda empresa necesita de movilización. ¿Sí? Tranquilamente, el gerente o el dueño de la empresa tiene que usar un vehículo y movilizarse de su casa al trabajo. Punto, se acabó. No le veo mayor tema. ¿Sí? Como les decía, busquen buenos abogados. Eso yo aprendí es un programa que se llama De quién ser rico de Robert Kiyosaki. Ahí me enseñaron la filosofía de Henry Ford, que Henry Ford tenía un asesor para cada área. Y en la mejor época de mi vida, que tenía ingresos de ya casi 50,000 mensuales, $50,000, yo opté por tener un grupo de asesores. A la final fue mucha gastadera de plata, lo reconozco. Pero yo, por ejemplo, contraté, incluso Lexim, abogados, eran mis asesores legales. Y como tenía a ellos, yo les pagaba un fee mensual. Un fee mensual. Son una empresa muy reconocida, muy buena en el país, muy buena, de las mejores. Yo les pagaba un fee mensual por cualquier consulta que yo tenga. Aparte tenía otra empresa especialista solo en temas tributarios. Yo les pagaba igual un fee mensual, ¿sí? Solo por cualquier llamada, cualquier consulta. Y así fue incluso como fui aprendiendo y hice de negocios. Yo tenía asesores, otro asesor en el tema de importaciones, mi agente de aduana. Y en tema de abogados incluso tenía 2 abogados. Y he tenido especialistas en cada rama. Y siempre me ha gustado tener buenos abogados. Cada uno especialista en su rama. Lexín, José Luis es especialista en temas societarios, tema para creación de empresas, muchas cosas. Tengo por otro lado otro amigo que es abogado, que le tengo incluso como cualquier cosa personal. Ya temas, llamémoslo así, penales. Gracias a Dios no ha habido la necesidad de ocuparlo, pero es un buen contacto y es un buen abogado. Y muchas veces, a veces le doy ciertos tipos de trabajo que me lo haga por tenerle incluso de amigo y cerca. ¿Por qué? Porque él es un personaje público, es el presidente de uno de los partidos políticos más grandes del país, que a la final, que es que alguna vez necesito de algo, él va a tener contactos.
el networking. El sacar cosas, saca. ¿Por qué? Porque tiene contactos. ¿Sí? Soy presidente de alguien que ya fue alcalde de la ciudad de Quito, tienen muchos asambleístas, entonces tiene buenas relaciones. Entonces eso también sirve, eso también hay que analizar cuando tú tienes y ese círculo de asesores. Entonces yo incluso en el tema de, y les voy a dar acceso a ustedes, les voy a dar un bono, un obsequio a todos ustedes. Les voy a dar acceso dentro de la plataforma a lo que se llama, es algo que recién estamos creando, incluso a José Luis lo voy a invitar a que esté dentro de esto, que se llama el baúl de Henry Ford, donde yo voy poniendo ahí mis contactos, mis asesores, para que ustedes también tengan acceso a esa asesoría. Y muchos tips ya directos, para que incluso muchas veces consultas, ¿no? Porque muchas veces las personas, como les digo, solo por ignorancia no hacen las cosas. Porque creen, no, ¿cuánto me va a costar un abogado? Señores, todo este tipo de consultas, cualquier abogado no te cobra nada. ¿Por qué? Porque es su servicio de tratar de conseguir un cliente. Tú le llamas y le dices a un abogado, ¿cuál me recomiendas? ¿Una sociedad anónima o una SAS? El abogado te va a responder esa pregunta brevemente con el objetivo de ¿qué? De que le contrates ya para los honorarios profesionales para constituir ya sea la una o la otra empresa. Entonces, muchas veces son asesorías muy simples, preguntas muy pequeñas, que eso con una llamada telefónica, incluso pides una cotización. Llamas y pides una cotización. Señor, estudio jurídico, deme una cotización de cuánto cuesta una empresa, compañía limitada y una sociedad anónima, y en base a eso quiero que me diga cuál me recomienda usted. Ya, listo, hasta que te lo pase por escrito. Entonces, yo estoy creando en mi otra empresa que es aprendeventasdigitales.com, que está dentro de la misma plataforma. Les voy a dar a ustedes el acceso para que tengan eso, que lo llamo el baúl de Henry Ford. ¿Por qué? Porque es importante tener asesores, es importante tener mentores y especialistas, expertos. Que un contador venga y me diga que no me quiere pasar la factura de la gasolina de mi auto, no, o sea, no es mi contador. Que me diga que no me quiere pasar las compras del supermercado de mi casa, le entiendo. Y no le voy a discutir. ¿Sí? Y le respeto, porque él le pone la firma, también es una responsabilidad cuando hace sus balances. Y no me hago relajo. Y yo quiero tener todas mis cosas en regla y en paz. Que si viene alguna vez alguien a hacer una auditoría, ve, ahí está todo y no pasa nada. Yo por mi empresa a tiempo, ya por ser incluso mediana empresa, ya tengo auditorías del Estado, no del Estado, pero yo tengo que contratar a un auditor externo que me haga una auditoría y presentar esos informes a la super de compañías. Ya por ley. Entonces tengo todo lo legal. Pero esas cosas sí se puede hacer y no te van a molestar nadie ilegalmente, ¿no? Legalmente está justificado, está con una factura, estará con una retención, dependiendo de cómo hagas el pago, con una tarjeta de crédito, va a estar ahí. Pero sí es muy importante, muy importante tener buenos asesores que nos ayuden en estas cosas. ¿Sí? ¿Preguntas? Roberto, Cuéntame. yo más bien quería agradecerte por, estaba en un momento como que el año pasado, en mayo, yo hice una terapia que se llama la terapia del corazón, de escuchar tu corazón, que Ricardo Perret lo tiene por ahí en YouTube. Y bueno, empecé a trabajar y dije, bueno, pues quiero que mi corazón sea mi guía. Tenía ese tiempo una discoteca y me iba bueno, bastante bien, súper que bien. Pero después de eso ya no me fue muy bien. Ya no me sentía igual, ya no me sentía feliz. Dije, muy bien, no me siento feliz. Y dicen que toda persona debe tener un buen contador, un buen abogado y un buen psiquiatra. Entonces yo prácticamente fui a parar donde el psiquiatra, contraté un muy buen psiquiatra, y él me dijo, mira, si de pronto tu felicidad, tu salud, vale la pena lo que tú estás ganando, porque en la discoteca económicamente está yendo bien. Dije, perfecto, la voy a vender. Toda mi familia pues, puso el grito al cielo y dijo, ¿cómo vas a vender? Con eso has salido de tus deudas, con eso has comprado una finca, con eso has ayudado a la familia, nos das trabajo y todo. Dije, no, pues la voy a vender. En diciembre, el 28 de diciembre, firmé ante la notaría la compra-venta del negocio y el 31 de diciembre pues vi lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Dije, wow, mi corazón me estaba alertando de hace tiempo y yo cada vez que bajaba a trabajar en la discoteca, yo ya no era el mismo. O sea, mi corazón se aceleraba y yo llegué con ansiedad, con
a donde el psiquiatra. Y después, pues dije, muy bien, pagué todas mis deudas, me quedé sin deudas, me quedé con la finca, me quedé tranquilo, muy bien, pero uno se queda con las ganas de seguir emprendiendo, de acelerar. Muy bien, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente negocio? Vamos a ver si de pronto ponemos otra vez el siguiente emprendimiento, me pongo un restaurante, me pongo una fábrica de chocolate, ¿qué es lo que hago? Y cuando uno le pide de todo corazón al universo, pues ya, llegó una mentoría por ahí donde la gratuita tuya y dije, qué chévere, voy a entrar a ver qué es lo qué ideas saco por ahí, que aprendo con Roberto. Y mira, las cosas se han ido dando. Entonces, tanto así que ya la semana pasada, el día jueves, dije, no, es que no, ya no quiero sacar un préstamo al banco. Quiero hacerlo más bien. ¿Qué tal si de pronto yo tengo 150 metros de frente junto a la vía y cojo un terreno que antes me costó como, ¿qué será? Hace unos 3 años, unos $6,000. Digo, lo voy a poner eso, pero también lo voy a poner el valor agregado del que veníamos hablando. Dije, voy a poner yo el conocimiento y voy a poner el nombre, voy a poner, es que ya tengo todas las ideas, tengo toda la estrategia, tengo todo eso. Y lo planteé eso ante los posibles socios. Llegaron muchos socios, hice como un embudo de ventas. Como para decirlo realmente quiénes sí querían estar y quiénes no querían estar. Y bueno, las que ya se concretó todo y terminé poniendo el terreno que me costó por $6,000 por $120,000. Eso es me gané un 2,400%. Entonces dije, pero yo voy a estar al frente, yo voy a sacar la cara. Y el resto, pues obviamente, pues van a poner el dinero, vamos a poner el negocio y la idea es crecer. Y estábamos justo anoche, tuvimos una sesión por Zoom y les dije, muy bien, voy a buscar un abogado. Digo, muy bien, ya tengo por ahí un abogado que ya me ayudaba antes con los trámites y un abogado que le llamé por ahí y me dijo, mira, te conviene una sociedad anónima, pero yo tengo una contadora que hace años, cuando tenía problemas financieros, hace 10 años, alguna vez tenía una contadora que, bueno, también por un estilo de vida del cual yo no me siento nada orgulloso. Algún día me dijo, mira, pues quebraste con tu primer negocio, debes como $163,000 más o menos. Digo, pues, ¿cómo así? Mira, pues yo todos los años te he mandado los balances a tu correo, si tú no los lees, pues ya es tu responsabilidad. Entonces yo cambié de contadora, cerré el negocio, empecé con otro negocio y llegó otra contadora que lo importante, porque estamos hablando de la contabilidad, lo importante lo que es tener una contadora que asesore. Entonces contraté otra contadora y me dijo, mira, esto de aquí se llama balance general. Esto es una caja chica, esto es una proyección de ventas, porque de pronto yo no tengo un título universitario. Entonces me empezó a ayudar y dijo, pues vamos a trabajar y vamos a hacerlo. Y se empoderó, dijo, como si fuera la dueña. Entonces digo, qué chévere, qué lindo tener una contadora así. Y hoy en día es mi amiga, mi confidente, mi guía espiritual, es la persona que me lleva la contabilidad, la que me asesora y todo. Y ella me dijo ayer, oiga, lo que le recomiende el abogado, una compañía limitada, no sé hasta qué punto le recomiende para empezar. De pronto, tal vez una sociedad de hecho, ayer. Conversé anoche con los posibles socios, dije, pues vamos a ver qué pasa. Y hoy en día llegamos a las clases y mira cómo se está dando, digo, cuando le pides de corazón al universo y más bien agradecerte a ti, Roberto, por todas estas oportunidades, porque las cosas se han venido dando, pero así tan rápido en, no sé, 3 semanas, que bueno, pues ha funcionado todo y llevaba los últimos 2 meses, 3 meses como estancado diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Chévere, muchas gracias, Roberto. Excelente, felicitaciones, Josué. Felicitaciones, sigue adelante. Qué chévere todo lo que nos cuentas. Sí, definitivamente hay que tener un buen abogado y un buen contador. Eso sí, primero averigüen bien antes de contratar uno que esté de su favor. Si es que no tienen conocimientos, ahí sí les recomiendo que paguen la hora de asesoría de alguien que les eduque a ustedes y que el que sí sabe 100%, luego le instruye al contador y que haga lo que ustedes ya tienen conocimiento, ¿sí? En mi caso, sí soy ingeniero comercial, sí sabía ya de la universidad muchas cosas, pero no, a la final la vida, la mejor escuela es ya tener el propio emprendimiento. Tener tu propia empresa, aprende uno mismo, ahí sí aprende en realidad a ver balance general, balance de resultados, flujos de efectivo, flujos de caja, uno empieza en realidad a saber hacer facturas, a saber hacer retenciones, a pagar impuestos, a manejar nómina. La mejor escuela siempre va a ser la vida real. Y obviamente uno muchas veces carece, es ignorante en varios temas, de ahí sí les recomiendo contraten expertos. Pero por favor, asesórense bien en contratar esos expertos. Yo he invertido mucho dinero, como les digo. José Luis es una muy buena empresa.
José Luis, la empresa Lexim, que vengo trabajando casi 14 años. Me ha abierto muchas empresas, me ha cerrado otras empresas y como les dije, incluso una muy buena temporada tenían un fin mensual, donde al final seguimos trabajando juntos, sigo trabajando con ellos y siempre haciendo cosas nuevas. Entonces, yo por ese lado estoy medio tranquilo y nada, y incluso es la paz, ¿no? De hacer bien las cosas. Sí, de tener a alguien que si algo pasa te va a asesorar y si hay algo malo, que al final todo soluciona. No hay nada tan malo detrás de los emprendimientos y de las empresas. Simplemente, como les dije nuevamente, hacer bien las cosas y van a ver que con buena asesoría es más fácil, más tranquilo. Luego se olvidan de problemas pequeñitos y detalles. Yo la primera vez que un empleado me puso una denuncia en el Ministerio de Trabajo, puta, sufría, lloraba y ahora ¿qué pasó? Por poco pensaba que me iban a meter preso. Nada, o sea, cualquier persona, tenga razón o no tenga razón, te puede ir a poner una denuncia en el Ministerio de Trabajo. Yo tengo, por ejemplo, otra abogada que es especialista, ella fue directora del Ministerio de Trabajo, es especialista en esos temas laborales. Cualquier temita que vienen, te pueden poner denuncias, lo que sea, nada, va la abogada y se acabó. Yo ya ni me entero qué pasa. Ella tiene que solucionar y se acaba. Y no es que he tenido tantas denuncias, sí, unas 2 que 3, y cuando incluso ya hemos ido, como, ni siquiera es juicio, ¿no? Es como una mediación entre el Ministerio de Trabajo, empleador y uno, al final siempre gana. ¿Sí? Como te digo, igual cuando haces bien las cosas, no hay mayor drama. Y con un buen abogado no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Listo, señores, ¿alguna otra pregunta más? Si no, vamos a terminar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Josué, por compartirnos. Y yo mira, ahorita estoy en una situación con la marca profesional o la empresa. Yo tengo muchos años, bueno, tengo 2 años que la creé, pero realmente ese proyecto que se llama Alianza Internacional de Centros y Coaches Unidos es un proyecto que ya tiene 7 años. La idea de mi proyecto principal fue empezar a asociarnos con otros centros de transformación. De eso ahí está el de CIMA de Quito, ¿lo conoces? Crear más o menos, tratar de manejar un mismo contexto de toda la empresa, la cuestión de coaching transformacional. Y pues ahorita hay más de 28 empresas creadas ahí. Entre dimes y diretes, pues tú sabes el pleito de egos, de todo lo que sucede ahí. Realmente el socio y dueño de la marca soy yo, mi esposa y mi hijo legalmente. Los otros son invitados o colaboradores de palabra. En este momento nosotros vamos a crear un proyecto nuevo. Cuando di de alta nuestra empresa ya legalmente, yo les invité a ellos y pues todos así como que no quisieron, se lavaron las manos, no quisieron entrar legalmente al proyecto, pues lo lancé con mi esposa, mi hijo y yo. Pues mi esposa y yo somos coaches. Y ahorita nosotros estamos empezando a crear un proyecto nuevo que es internados de coaching transformacional o de coaching de empresa o de speakers o de motivadores o pues en esa área, ¿no? Y nos estamos asociando nosotros con la imagen. Vamos a utilizar Alianza, porque Alianza es la que tiene todos los permisos ante la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación Pública y el conocer y todas las cuestiones de certificaciones legales. Pero quiero tu coaching, una de las cosas que vamos a utilizar es que nosotros no vamos para cuando vamos a hacer la publicidad y todo el marketing, vamos a ser 3 coaches, que son mis 3 compañeros, pero no vamos a usar una imagen corporativa donde estemos los 3, sino cada quien va a sacar su campaña y donde nos van a ligar, de cuenta que va a estar el logo de Alianza y el logo de MRR, o el logo de Lizama y el logo de Alianza, el logo de TOY y el logo de Alianza. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que Alianza nos dé el poder y la certificación, pero pues uno de los socios nos ha tocado a nosotros en otros tipos de entrenamiento que hacen, que cuando se juntan todos los coaches en una sola foto o en una sola publicidad, sentimos que no le dan tanto poder, porque, bueno, es la experiencia de nosotros, pues porque de repente hay muchas conversaciones. No sé tú cómo lo veas en esa parte, si es ligar la empresa a todos o realmente que solamente la
la empresa nos sigue independientemente a cada uno. ¿Todos forman una sola empresa? ¿Todos son de la misma empresa? Sí. No, la empresa, a cuenta que ellos son socios de las empresas, de palabra, pero los únicos socios realmente es mi esposa y yo legalmente. El otro es un invitado. Depende. Depende cuál sea tu estrategia. Depende qué es lo que quieras. Depende quién tiene más fuerza. Si tu coach o tu marca. Si tu coach... Pues realmente la marca como empresa tiene mucho poder porque da mucha confianza por toda la gente que está adentro y se ha anunciado en la marca. Mira, pero por ejemplo, ¿qué pasa si es que viene un Carlos Muñoz? Y si es que esa marca de Carlos Muñoz, claro que le pondrías por separado Carlos Muñoz con Alianza. Por eso te digo, depende del poder de la marca que tengan tus coaches. Los que tienen una marca fuerte, te conviene que te apalanques de ellos, de la marca de ellos y que te lleven comunidad. Sí, las marcas de ellos están muy fuertes. Los socios que vamos a hacer proyectos. Manejaría entonces por separado. Si es que no te conviene, si no son tan fuertes, de pronto no me conviene ni por separado ni juntos. ¿Sí? Y de ahí a la final, dependiendo de tu estrategia de comunicación y de marca, de pronto sí te conviene también hacerles todos juntos para mostrar la marca más grande. Más poder. Bien, correcto. Y apoyas y trabajas ahí en función de tu empresa. Hacerle más grande. Okay. Sí, de hecho, Pole, de los 3, 2 estamos de acuerdo que se saque una publicidad, o sea, publicidades independientes, pero una cuarta publicidad que sea grupal. Yo haría eso. 2 de los 3. Yo haría eso. En base a lo que me cuentas, yo haría eso. Okay. Gracias. Listo, señores, muchísimas gracias. Queda grabada la clase. Ya la subo el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Ya saben, participen en el grupo, conversemos por ahí también, cualquier idea, cualquier sugerencia. En la próxima clase, el día jueves, tenemos la clase ya parte de un embudo de ventas de estrategias con WhatsApp y llamada telefónica. Así que no falten, nos vemos la próxima clase el día jueves. Un abrazo, bendiciones. Chao.